Pero yo tengo que, en el nombre de Jesús, yo reprendo al diablo de mi hijo. En el nombre de Jesús, yo reprendo al diablo de mi hija. En el nombre de Jesús, yo reprendo al diablo de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, yo reprendo al diablo de mi casa. Yo tengo que hacerlo. Pablo llamó al diablo el Dios de este mundo. ¿Okay? Pablo llamó al diablo el Dios de este mundo. ¿Todos entienden español? ¿Todos entienden español? Everybody understand Spanish? Yes, no, maybe so. Okay, ¿todos entienden? ¿O las niñas no entienden? Okay, all right. Queremos que todos entiendan, ¿verdad? Lo que vamos a enseñar. Pablo llamó al diablo el Dios de este mundo, ¿ok? Dice que el Dios de este mundo, ¿verdad?, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ¿ok? So, bendito Dios eterno. Mire, la pregunta sería, ¿cómo se hizo Dios de este mundo el diablo? Si Pablo le llama el Dios de este mundo, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Entonces, ¿cómo se hizo el diablo Dios de este mundo? Dios no lo hizo diablo de este mundo, ¿ok? Sabemos eso. Entonces, vamos a darnos cuenta. Mire, bendito Dios, en el principio, ¿verdad?, para darnos cuenta cómo este diablo se hizo Dios de este mundo. Quiero explicarle algo, por favor. Mire, cuando la Biblia habla de que el diablo es Dios de este mundo, no está hablando de toda la gente. Está hablando, ¿verdad?, está hablando del sistema del mundo. El diablo no es mi Dios, hermano. Y el diablo no es su Dios tampoco. ¿Ok? Otra vez, cuando la Biblia habla de que el diablo es el Dios de este mundo, de este sistema. Amén, aleluya. ¿Ok? So, el diablo no es Dios de todos. El diablo nomás es Dios de aquellos que no conocen a Dios. Amén, ¿ok? O sea, el diablo no es el Dios de todos. Otra vez, el diablo es nomás Dios de aquellos que no tienen a Cristo. ¿Ok? So, en el principio Dios le dio a Adán autoridad sobre todo el mundo. ¿Cuántos se acuerdan? Desde que Dios creó, dice que Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, y lo vamos a leer ahorita. Dice que le dio autoridad. ¿Ok? Le dio autoridad. So, vamos a ver, mire, vamos a ver qué fue lo que hizo. ¿Quién hizo al diablo Dios de este mundo? Dice, los bendijo Dios, Génesis, los bendijo Dios y les dijo a Adán y a Eva: fructificad, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar. Señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire, aleluya. Entonces, Adán era el Dios de este mundo. ¿Ok? Dios le dijo, señorea. ¿Ok? Señorea, o sea, Dios le dio toda la autoridad a Adán. ¿Ok? Pero Adán, ¿verdad? Bueno, Adán era el Dios con letra minúscula, no Dios como Dios. Adán era el Dios de este mundo, pero Adán pecó contra Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Por eso vino la maldición y por eso este mundo está bajo de maldición y por eso vemos tantas cosas que están pasando por la maldición, el pecado de Adán y de Eva. ¿Ok? So, Adán era el Dios de este mundo, pero Adán pecó contra Dios y le dio la autoridad al diablo. ¿Ok? So, aquí vemos por qué o cómo o quién hizo al diablo Dios de este mundo. Adán. Adán le dio la autoridad, Adán le dio el poder, Adán le dio todo lo que Dios le había dado a él, se lo dio al diablo.
Y el mismo diablo le dijo a Jesús, usted sabe, en el capítulo 4 de Lucas, cuando lo llevó al monte y le enseñó, ¿verdad? Y le dijo, si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, y luego lo sube, ¿verdad?, a los lugares altos y le dice, mira, todo esto te daré si tú postrado me adoraras, dice, porque a mí se me fue dado y al que yo quiero se lo doy. Adán tenía todo poder y se lo dio al diablo cuando cometió pecado contra Dios. Ahí por eso Pablo le dice el Dios de este mundo. ¿Ok? Bendito Dios. Seguimos, mire, Cristo derrotó al diablo. ¿Ok? Acuérdese, mire, cuando Adán le da todo el poder al diablo, ya el mundo no le pertenece a Dios. ¿Ok? Le pertenece al diablo. ¿Ok? Le pertenece al diablo. Entonces sabemos la historia, ¿verdad? Dios tuvo que meterse otra vez a este mundo, pero legalmente. ¿Ok? Bendito Dios. Mire, Cristo derrotó al diablo y salvó al hombre, ¿verdad? Cuando derrota a Cristo, y lo vemos en Colosenses, lo vamos a leer, cuando Cristo derrota al diablo en su territorio, en el infierno, le da salvación, o sea, abre puertas para que el hombre sea salvo y abre puertas para que el hombre tenga autoridad otra vez de nuevo. ¿Ok? Porque antes que Cristo derrotara al diablo, nadie tenía autoridad, ¿verdad? Nomás el diablo. ¿Cristo qué hizo? Cristo salvó, derrotó al diablo, ¿verdad? Y, ¿verdad?, salvó al hombre de ir al infierno y le dio al hombre la autoridad otra vez. ¿Ok? Mire, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. Cristo los exhibió, hermano. Cristo hizo un show del diablo. Amén. El diablo no tiene ningún poder. Mi Cristo le quitó todo poder, toda autoridad, y se la dio a usted y me la dio a mí como iglesia de Dios. ¿Ok? Despojando a los principados, a las potestades, dice que los exhibió, hermano. Amén. Cristo se burló de ellos en el infierno, hermano. A los 3 días, cuando el diablo pensaba que lo había derrotado y que ya lo tenían al rey de los judíos, Cristo se levanta con poder y le quita las llaves, ¿verdad?, del infierno y de la muerte del diablo. Aleluya. Y nos la da a nosotros. ¿Ok? Vemos aquí que Cristo derrotó al diablo, y cuando derrota al diablo, ¿verdad?, le abre las puertas al hombre para que el hombre, el ser humano, sea salvo, y para que el ser humano vuelva a tener esta autoridad que Dios le había dado a Adán y a Eva. ¿Ok? Entonces Cristo nos ganó la autoridad, se la quitó al diablo y nos la dio a nosotros. Adán se la dio a él, Cristo se la quitó a él y nos la dio a nosotros. ¿Ok? Bendito Dios, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Mira, en el Antiguo Testamento, ¿ok?, nunca miras a nadie reprendiendo al diablo, porque no tenían la autoridad. Es más, el diablo, en el Antiguo Testamento, el diablo yo creo que se menciona una vez, yo creo, o 2 veces. El diablo no es mencionado en el Antiguo Testamento. Amén. Y en el Antiguo Testamento, como le digo, en el Antiguo Testamento la gente no reprendía al diablo porque no tenía la autoridad. Todavía Cristo no moría. Amén. Se lo voy a leer otra vez. En el Antiguo Testamento nunca vas a mirar o nunca miras a nadie reprendiendo al diablo porque no tenían la autoridad. No tenían autoridad en el Antiguo Testamento. Ok, mire, mire. Si ellos en el Antiguo Testamento, si ellos obedecían el pacto, eran protegidos de la maldición. ¿Ok? Si ellos obedecían, ¿verdad?, el pacto de Dios, ellos, aleluya, eran protegidos de la maldición. ¿A cuál maldición? La maldición que vino por Adán y Eva, la maldición de la ley también. ¿Ok? Lo que ellos tenían que hacer es siempre estar obedeciendo la palabra de Dios, ¿verdad?, el pacto de Dios, para que la protección viviera sobre ellos. Cuando ellos se salían afuera de la protección de Dios, entonces la protección de Dios no lo podía proteger. ¿Ok? Otra vez, si ellos obedecían el pacto, eran protegidos de la maldición. Mire lo que dice la Biblia.
Deuteronomio capítulo 40 o 4:40 dice: guarda sus estatutos, hablándoles, ¿verdad? Moisés. Guarda sus estatutos, le está diciendo al pueblo. O sea, vivan la palabra, hagan el pacto. ¿Okay? Guarden sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo les mando a hoy, Moisés, para que, dice, te vaya bien. Ahí está. Si ellos obedecían, los protegía en el Antiguo Testamento. Ellos no podían reprender al diablo, ellos no podían reprender la maldición porque no tenían autoridad. ¿Okay? Entonces dice que para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Okay? Y dice, prolongues los días, o sea, ¿verdad? Aleluya, bendito Dios, hagas más largos los días, la vida, sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Okay? So, ellos tenían que permanecer. En otras palabras, ellos que tenían que, claro, ahora también obedecemos la palabra de Dios, pero ahora Dios nos ha dado autoridad, ¿verdad? Para hollar sobre serpiente y escorpión y toda cosa maligna. En aquel tiempo ellos no tenían esa autoridad, por eso ellos no reprendían al diablo, no podían reprenderlo. Amén. Entonces, mire, bendito Dios, en el nuevo pacto, cambiamos del antiguo pacto al nuevo. En el nuevo pacto nosotros tenemos el poder y autoridad que ellos no tenían. Okay? So in the new covenant now we have the authority and the power they didn't have. Okay? Ahora nosotros, porque Cristo vino, derrotó al diablo, como dijo Colosenses, y hizo un show del demonio y de todos sus demonios. Entonces ahora Dios nos ha dado autoridad a nosotros, la cual ellos no tenían. So, hay una diferencia muy grande entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿me entiende? Hay mucha la diferencia. Amén. En el antiguo pacto tenían que hacer para que Dios les diera. En el nuevo pacto no tenemos que hacer nada, nomás recibir lo que Dios ya nos dio. Hay una diferencia muy, muy tremenda, hermano. Amén. Okay. So en el nuevo pacto nosotros cambian las cosas. Por eso dice la Biblia que vivimos en un pacto establecido sobre mejores promesas. Mire, vivimos en un nuevo pacto. Si no se necesitaba un nuevo pacto, ¿para qué vino un nuevo pacto? Nos hubiéramos quedado con el antiguo pacto. Pero se necesitó un nuevo pacto, ¿verdad? Porque el antiguo pacto era antes de la cruz. El nuevo pacto es después de la cruz. Okay? So the old covenant is before Christ, the new covenant is after Christ. Okay? After Christ went to the cross. So, bendito Dios, nos dio autoridad que ellos no tenían. Mire, en el nuevo pacto no tenemos que esperar que Dios haga algo. Nosotros tenemos la autoridad para hacerlo. ¿Okay? En este pacto que estamos ahorita, ¿verdad? Bendito Dios, no tenemos nosotros que esperar que Dios venga y reprenda al diablo, que Dios venga y, ¿verdad? Aleluya, reprenda la situación. No, usted y yo tenemos la autoridad para reprender y para atar. Amén. Bendito Dios. So, en el nuevo pacto no tenemos que esperar, hermano. A veces, y por favor, sin ofender a nadie, a veces oigo yo en el cuerpo de Cristo que dicen, well, hermano, estoy esperando en Dios. Ya tienen 15 años de estar esperando en Dios y nunca hacen nada. No, Dios está esperando en ti y en mí. Amén. Le puedo decir algo, ya se lo dije una vez. Dios no va a hacer nada por usted si usted no hace algo por usted. Amén. Dios no va a hacer nada por usted. Dios le ha dado autoridad a usted y Dios me ha dado autoridad a mí. Dios me ha dado el nombre, la sangre, el Espíritu Santo. Y me ha dado autoridad, y no nomás me ha dado poder, pero me ha dado autoridad de usar este poder. Okay? So God is, there's no such a thing as I'm waiting on God. God is waiting on you. Amen? You're going to grow old and nothing's going to happen. Initiative starts with you. La iniciativa empieza contigo y conmigo. Amén. Si yo no hago, Dios no va a hacer por mí. Me ama.
Pero yo tengo que, en el nombre de Jesús, yo reprendo al diablo de mi hijo. En el nombre de Jesús, yo reprendo al diablo de mi hija. En el nombre de Jesús, yo reprendo al diablo de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, yo reprendo al diablo de mi casa. Yo tengo que hacerlo.